La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te damos gracias. Les dejo el saludo del pastor y vamos directamente a la palabra. ¿Sí, iglesia? Yo quiero que abras en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, antes que oremos por la palabra. Ahí vamos a ir viendo un poquito una historia de algo poderoso que hoy Dios nos quiere hablar. Tendría que comenzar por el final para decirte que, como te dije anteriormente, hoy es una noche de libertad y Dios me dio una promesa y sé que Dios va a cumplirla. Amén, pero tenemos que creerla, porque cuando nosotros necesitamos pasar al otro lado, ¿cuántos necesitan un cambio en esta noche? A ver, levanten la mano. Un cambio, un cambio. ¿Viste cuando vos decís, Señor, yo quiero que hagas algo? Mira, allá, Mariela levanta las dos manos. Sí, bien, bien. ¿Viste cuando estamos necesitando eso, que Dios haga algo? Algo, pero que nos impacte. Bueno, en esta noche, si vos sos capaz de creer, Dios lo va a hacer. Porque Él me dio una promesa. Y yo sé que Dios, cuando da la promesa, Dios es fiel para cumplirla. La palabra de Dios dice que todas las promesas del Señor son en Él sí y amén por medio nuestro. Ahí está la parte que a nosotros nos toca. Por medio nuestro, ¿por qué? Porque todo lo que Dios dice es sí y amén, se cumple. Pero por medio nuestro yo tengo que creer. Así que en esta noche yo te animo a que creas. Si vos necesitas que Dios haga algo. Nosotros cuando necesitamos cambiar, ir hacia otro lado, yo digo, veo puertas espirituales en mi vida. Yo te hablo como lo veo para mí. Y Dios me habla y me dice que todas las puertas se abren ¿con qué? Con llaves. ¿Sí? Las puertas. ¿Vos cómo abrís la puerta de tu casa? Si te olvidas la llave, ¿qué haces? Estás en un problema, ¿no? Estamos en un problema. Y si ponemos la llave equivocada, la puerta no se abre más. Podemos romper la llave o la cerradura. ¿Te pasó? A mí me pasó. Así que necesitamos tener la llave correcta para abrir la puerta que necesitamos abrir en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por tu fidelidad, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que está ahora entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor amado, ese cambio en nuestra vida. Necesitamos que irrumpa dentro de nuestra alma y que traiga, Señor, sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida espiritual, Señor amado, ese cambio profundo. En el nombre de Jesús, Señor, acá estoy. Quiero que todo lo que salga de mi boca sea tuyo, que sea tu Espíritu hablando a través de mi vida, Padre. Que yo mengue y que seas vos el que crezca. Declaro en el nombre de Jesús que tu palabra es fiel y verdadera, que está viva, que es eficaz y que da fruto. Y que el fruto que dará en nuestra vida en esta noche será al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a comenzar a leer la palabra del Señor a partir del versículo 8, iglesia. Cuando lo tengas, decime, ya está, lo tengo, amén, como vos quieras, pero avísame. ¿Estamos? Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey mío, señor mío, sino que es el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotam. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscas. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman, para que beban y vuelvan a sus señores. Entonces, versículo 23, se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta acá la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar un poquito en esta noche, iglesia, de la libertad. Te hablé de libertad porque el Espíritu Santo me dijo, yo hoy traigo libertad. Hoy para aquellos que creen tengo un cambio en sus vidas. Pero tenés que creerlo, tenés que apropiarte, tenés que estar atento a la palabra, porque Dios algo está haciendo ya desde que entramos a su casa. Acá cuando volvemos a esta palabra, vamos a desarrollarla rapidito un poco para entender. Acá vemos en el versículo 8 a Eliseo. Y está Israel y está Siria. Siria es el enemigo, tu enemigo. Ese es Siria. Israel, ¿quiénes somos? En la palabra, cada vez que en la palabra de Dios dice Israel, poné tu nombre. Ahí poné tu nombre, porque sos vos, porque es tu casa, porque es tu familia. Eso es Israel. Y vemos acá en el versículo 8 que dice que el rey de Siria, ¿qué tenía contra Israel? ¿Qué dice tu Biblia? Los que tienen la Biblia abierta. ¿Qué tenía Siria contra Israel? Guerra. Tenía guerra. Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Y quién es Siria? El enemigo. El enemigo nos hace la guerra. El enemigo levanta guerra contra nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto para saber cómo tenemos que caminar para ser victoriosos. Cómo tenemos que caminar para poseer las promesas. Cómo tenemos que caminar para que las cadenas que nos atan se rompan. Para que no haya ligadura en nuestra vida, entendiendo la palabra de Dios. Porque acá entendemos que es el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice el Señor? Yo soy el mismo ayer, soy el mismo hoy y por los siglos. Hoy el Señor actúa de la misma manera que actuaba antes. Por eso es importante entender cómo el Señor se movía en medio del pueblo.
Desde el versículo 9, para los que me están siguiendo en la palabra, al versículo 12, iglesia, ahí vemos claramente a un rey enemigo de Israel que entró en una confusión muy grande. ¿Por qué entró en una confusión? Acá podemos ver que Eliseo oraba. Yo quiero decirte algo en esta noche. ¿Cómo viene la libertad a nuestras vidas? Una de las llaves poderosas es lo que hicimos antes, hace un rato. La alabanza, la adoración. Esa tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida tenemos que tener una vida de alabanza, de acción de gracias. Pero, pastora, no puedo estar todo el día. No. Quizás vos estás en tu trabajo, quizás estás haciendo lo que haces durante el día. Y la alabanza es tener en nuestra boca acción de gracias, ser agradecidos, ser entendidos, darnos cuenta, iglesia, muchas veces Dios obra a nuestro favor y nosotros no nos damos cuenta. Dios te libra de accidentes, de robos y quizás vos no te das cuenta. Tenemos que ser agradecidos. Una de las llaves poderosas es la adoración, rendir nuestro corazón entendiendo como estábamos cantando antes de comenzar con la palabra, que el Señor está en el trono, que Él es Dios. Darle nuestra adoración, darle nosotros mismos, tener ese temor reverente, nuestra reverencia, porque Él es Dios. Amén. Y nuestra vida tiene que ser así. Eso no significa que estemos todo el día, Señor, no. Es nuestro corazón, en nuestro corazón. No podemos estar todo el día de rodillas, pero la Biblia dice oren sin cesar. Así que tenemos que tener una vida de oración y de adoración, haciendo las cosas que tenemos que hacer en medio de nuestras responsabilidades diarias. Lo que Dios busca son adoradores. El adorador que adora en espíritu de en verdad no es aquel que se pasa porque no podemos. Tenemos que hacer otras cosas. No podemos estar de rodillas, pero sí tomar ese tiempo para estar con el Señor. Eso es importante. Si vos no tenés ese tiempo de oración, tenés que tenerlo. Tenés que buscar a Dios. Tenés que apartar ese tiempo. Mira, le honramos cuando apartamos ese tiempo para Él. Hoy le estás honrando al Señor. Porque pudiendo estar en casa mirando quizás la televisión, en pantuflas y cómodos, estamos en su casa. Le honramos al Señor de esta manera. Y todo aquel que le honra a Dios dice que Dios, ¿qué hace? Yo honro, dice Dios, a los que me honran. Amén. Por eso cuando entendemos la palabra, comenzamos a actuar diferente. Y acá en este rey, el rey de Siria, estaba muy preocupado, estaba turbado, porque había un hombre de Dios que oraba. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que ora, las cosas al enemigo se le ponen difíciles. Cuando hay un hombre y una mujer que oran y que entienden que la oración es poderosa, podrás tener situaciones, pero nunca te van a vencer. Acá había un hombre que entendía, era Eliseo, el profeta de Dios. Él estaba orando. El enemigo maquina contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía, contra tu trabajo, contra tu matrimonio, todo el tiempo. Pero cuando nosotros oramos, cuando entendemos que por medio de la oración nosotros movemos la mano de Dios, ahí es cuando el enemigo se empieza a turbar, cuando las cosas se comienzan a mover a nuestro favor. Dice la palabra del Señor que este rey quería averiguar qué sucedía, porque él ponía emboscada. Iglesia, quiero en esta noche que me prestes mucha atención. El rey de Siria ponía emboscada al pueblo de Israel. Y le ponía por acá y el pueblo de Israel se iba por allá. Y le ponía por allá y el pueblo de Israel se iba por allá. Y este rey decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo saben estos que yo acá tengo una trampa y se van por allá y cuando se las pongo allá se van por el otro lado?
Y estaba turbado, estaba confundido, estaba preocupado. Decía, no puedo hacerlo con este, no puedo. Porque había uno que oraba. Y dice que tan turbado se sentía este rey, que en el versículo 12, en el versículo dice que hasta lo que él hablaba cuando él manda averiguar a sus siervos, dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, mirá, hay uno, pero no es Señor mío, no es el rey, es un profeta llamado Eliseo. Dice que hasta sabe lo que vos hablás en la cámara más secreta. A ver, los intercesores me van a entender y saben de lo que estoy hablando. Esto es verdad y esto sucede hoy. Hoy, eso se llama en intercesión revelación. Hoy Dios sigue mostrando, Dios sigue hablando lo que el enemigo quiere hacer. ¿Para qué? Para que vos como intercesor de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu casa, te levantes y digas, yo voy a orar, porque si el enemigo preparó allá para que pase algo, cuando mi esposo está saliendo al trabajo, yo voy a orar. Mira, te podría contar tantos testimonios de esto. Personas que han sentido la carga en su corazón. Orá ahora por tal persona. Orá. Y ponerse a orar y después enterarse que a las 9 en punto, cuando sintieron eso en su corazón y oraron, X persona, porque Dios después se encarga de que uno se entere. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Tal persona estuvo en una situación difícil y Dios lo guardó. Iglesia, hay una llave poderosa y está en tu mano. Está en tu mano, en tu mano, en tu mano. Yo no sé cómo orar, le dijeron los discípulos. Quizás vos estás pensando esto en esta noche. Yo no sé cómo orar. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar. Orar, encontrarse en la palabra. Oraciones con la palabra. Son poderosas. He visto la mano de Dios. He visto las respuestas de Dios. Todos nosotros somos intercesores. Y acá había uno llamado Eliseo. Y este enemigo de Israel decía, pero ¿cómo puede ser? Sabe todo lo que yo planeo. Sabe todo lo que quiero hacer. Y le decía, sí, aún las cosas más secretas, aún todo lo que vos hablas en lo oculto y planificás, Él se entera. No sabemos cómo se entera, pero Él lo sabe. Y no había nadie que se lo fuera, no había un infiltrado. Era Dios. Y hoy Dios sigue actuando de la misma manera. Por eso, vamos a seguir un poquito más con esta historia. Mirá, en el versículo 13, iglesia, dice, y él dijo, id y mirá dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí está en Dotán. Entonces este rey dijo, a ver, díganme dónde está porque yo lo quiero agarrar, yo lo voy a agarrar, lo voy a matar, yo lo quiero agarrar. Y dice que envió todo un ejército contra Eliseo. Quizás hoy, en esta noche, te sientas de esa manera. Quizás sientas que todo un ejército vino contra tu vida. Y me digas, pastora, no sabés por lo que estoy pasando. No sabés las cosas que me están pasando. No, no las sé. Pero conozco al Dios de esta palabra. Es un Dios como cantábamos recién, poderoso y aún más, todopoderoso. Y dice que este rey, cuando le dijeron dónde estaba Eliseo, versículo 14, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El enemigo, como acá en el versículo 13, el enemigo
siempre va a querer detenerte de una o de otra manera, con distracción, con desánimo, diciéndote, ¿para qué vas a orar si no pasa nada? Vemos acá que este enemigo quería prender a Eliseo, quería tomarlo cautivo, quería que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y dice algo que Dios me mostraba en esta palabra. Vino de noche. Y yo le decía a Dios, de noche, ¿por qué de noche? Y Dios me decía, escucha bien, primero el enemigo, cuando vos te pones a orar por algo, quiere frenarte. Entonces te trae distracción, te trae desánimo, te trae engaños, mentira, y después ataca. De noche, cuando vos estás distraído, distraída, desanimado, ahí viene y ataca. Por eso de noche. Amén. Tenemos que estar atentos. Porque el enemigo sabe el valor de la oración. Si estás anotando, anótalo, y si no, búscalo si querés, pero yo te doy la cita y te lo leo. En 1 de Tesalonicenses 5:17, y hace un ratito lo dije, el Señor nos dice en su palabra, oren sin cesar, no se desanimen, no se distraigan, oren, oren sin cesar. Pastora, ¿cuánto tengo que orar para que mi hijo cambie, mi esposo cambie, para tener la casa? Hasta que la tengas. ¿Cuánto tiempo tengo que orar para que mi esposo cambie? Hasta que cambie. ¿Cuánto tiempo tengo que orar para alcanzar la bendición? Hasta que la alcances. Orá, orá sin cesar. Tenés que ser perseverante. Tenés que decir, hasta que yo no lo vea, no paro de orar. El enemigo trae a nosotros ese ataque de distracción, de desánimo, para que de cansancio. A veces trae cansancio, agobio. Son tantas las cargas que decimos, con esto no puedo más. Sí que podemos, porque no estamos solos. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Oren sin cesar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que vos no veas. Hasta que vos no veas lo que Dios te dijo que va a hacer, orá. No importa el tiempo. No importa el tiempo, porque Dios no se maneja con nuestros tiempos. Él tiene sus tiempos. Y nuestros tiempos, iglesia, están en sus manos. Orar sin cesar. Santiago 5:16. La oración del justo puede mucho. Justos somos todos los que estamos acá. Si recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, sos justo. ¿Sí? Porque fuiste justificado por la sangre de Cristo. Justo, eso es justo. Y todos fuimos justificados. ¿Quién me preguntaba qué? 1 de Tesalonicenses 5:17 y Santiago 5:16. Continuamos con esta historia. Versículo 14. Dijimos, el enemigo viene de noche. Y nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que velar en oración. Velar en oración. Y ahí te voy a pasar otros versículos. 1 de Pedro 4:7, ¿qué dice la Escritura? Dice, sean sobrios y velen en oración. Sean sobrios y velen. Estén atentos, despiertos. Tenemos que velar. No nos podemos dormir. Sean sobrios y velen
en oración. Primera de Pedro 5:8. Vuelve a repetir ahí la palabra de Dios. Sean sobrios y velen. ¿Por qué? Y ahí nos dice algo. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo busca a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al que está débil, dormido. Tenemos que velar. Por eso la Biblia dice, oren unos por otros, cúbranse unos a otros. Debemos orar, debemos velar, debemos estar atentos. Acá en esta historia vemos que Eliseo velaba. Él oraba y velaba y Dios le mostraba las maquinaciones. Dios le mostraba por dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar, cómo lo tenía que hacer. Iglesia, hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue hablando, sigue revelando. Dios sigue trayendo dirección a nuestra vida. Dios nos sigue diciendo, por ahí no vayas, anda por allá. No te desanimes, yo ya te lo voy a dar. Seguí orando, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque Dios lo determinó de esa manera. Porque Dios determinó de esa manera que nosotros le pidiéramos y dice la Escritura que Él nos va a dar. Al que me pide, yo le doy. Esa es la manera en que Dios determinó las cosas. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que velar. Acá, si seguimos leyendo, en el versículo 15, mirá lo que dice. Dice que se levantó de mañana. Y he aquí que estaba la ciudad sitiada con gente de a caballo. Este enemigo envió el ejército. ¿Viste cuando el enemigo envía sobre nuestra vida? Parece que envía todo el ejército enemigo. Y decimos, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero mira con esta situación. Pero Eliseo no se preocupó. Eliseo oraba, Eliseo velaba y Eliseo hacía lo que él tenía que hacer. Estaba tranquilo. Pero había uno que era su criado, que dice que cuando él se levantó de mañana, versículo 15, y salió, y dice que miró y vio todo lo que había, y en el versículo 16, ¿qué le dice? Eliseo le dice, no tengas miedo, claro. Vamos a mirar ahí un poquito. Vamos a quedarnos un poquito antes de pasar ahí, en el versículo de arriba. El criado tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no sé qué va a pasar? No sé qué voy a hacer. No sé si voy a salir de esta situación. No sé hasta cuándo. Tenemos miedo. Y ese criado tenía miedo porque ignoraba y no veía lo que Dios estaba haciendo. Ignoraba el mundo espiritual. Cuando nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, tenemos miedo, estamos inseguros. Y este criado estaba de esta manera, ignorando el mundo espiritual. En 2 de Corintios 2:11 dice que nosotros debemos orar, debemos velar. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Porque dice ahí la Escritura, porque no ignoramos sus maquinaciones. Iglesia, no tenés que ignorar las maquinaciones. El enemigo ya está vencido. Amén. El enemigo ya está vencido. La guerra está ganada, pero es de nosotros librar nuestras batallas. Por eso es tan importante entender, orar, velar, porque ya está todo ganado, pero hay batallas que librar
hasta la victoria final, que ya está ganada. Y el enemigo sabe esto. Por eso, como vimos anteriormente, él venía y viene a nuestra vida y sigue haciéndolo con engaño, con cansancio, con desánimo, diciéndote, pero ¿para qué orar tanto? ¿Para qué orás? Si no ves que no cambia nada. Mentira, mentira. Satanás es un mentiroso, sí que cambia, pero ¿sabes una cosa? Necesitamos esto que ocurrió con este criado. En Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que él quiere hacer. Pero Jesús ya lo venció. Porque Jesús dijo, pero yo les vine a dar vida. Yo les vine a dar vida y vida abundante. Pero tenemos que vivir esa vida abundante y aprender a vivir de gloria y gloria y de victoria en victoria por medio de las armas espirituales, de esas llaves que Dios nos dejó para poder vencer. Amén. Eliseo, acá en el versículo 16, le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hoy el Señor te dice a vos y a mí, no tengan miedo. No se preocupen por la situación que están viviendo, porque más son los que están con ustedes que los que están contra ustedes. Amén. Yo lo creo. Si lo crees, decí amén. Y quizás la decimos, pero no lo creemos. Y quizás ni siquiera lo decimos. Pero esta es una verdad espiritual. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice que Eliseo oró y le pidió al Señor que abra los ojos de su criado. En el versículo 17 dijo abrirle los ojos. ¿Y qué sucedió? El criado comenzó a ver el mundo espiritual. Mira, iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En Salmos 34 dice que el Señor manda el ángel de Jehová, ¿para qué? Para que esté a nuestro alrededor y para que nos defienda. La palabra de Dios en el libro de los Hechos nos relata una historia, en Hechos 12, a partir del versículo 5, nos relata una historia un poquito similar. El enemigo había llevado preso a Pedro. Pedro estaba encadenado, Pedro estaba en la cárcel y había gente que estaba orando. Se habían reunido en una casa, personas de la iglesia, a interceder por Pedro. ¿Y qué sucedió cuando se pusieron a orar? Dice que los ángeles del Señor entraron a la cárcel. Pedro estaba custodiado por 16 guardias, imagínate. Y Pedro se levantó, se le soltaron las cadenas y pasó por toda esa guardia, se abrieron las puertas y salió a la calle. Eso también sucede hoy, iglesia. Hoy, si vos estás y sentís que estás dentro de una cárcel espiritual, de una situación que no sabes cómo salir, el Señor manda a su ángel y te saca. Pero es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Por eso el diablo conoce esto. Y dice que Eliseo oró al Señor y que Dios abrió los ojos de su criado. ¿Y qué sucedió en el versículo 17? Dice que su criado miró y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que cuando el enemigo manda contra tu vida situaciones para afligirte, situaciones para entorpecer los propósitos de Dios, cuando nosotros oramos, el Señor envía ángeles, ángeles que comienzan a pelear por nosotros. Pero necesitamos pedirle a Dios que abra
abra nuestros ojos para poder ver. Es necesario poder ver. Cuando nosotros estamos orando por algo, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver la obra de Dios, porque hay una obra que Dios comienza a hacer. La oración no es en vano, pero tenemos que ver la obra de Dios, no detenernos en lo natural. Cuando yo estoy orando no miro lo natural, miro lo espiritual. Miro lo que no se ve, eso miro. Lo que Dios me muestra, pero no se ve. Y Dios muestra. Y vos te gozás porque ves la mano de Dios obrando. Claro, quizás para algunos no significa nada, pero vos sabés lo que Dios está haciendo. Y Dios dice, seguí orando, seguí orando, seguí orando. Y tenemos que creerle a Dios, al Dios que llama las cosas que no son como si fueran, al Dios que le da vida a los muertos. Ese es nuestro Dios. Al Dios que dice en su palabra, si yo lo he determinado, ¿quién me lo podrá impedir? Imagínate. Si Dios determinó algo con mi vida, por más que se levante lo que se levante, ¿quién podrá impedir lo que Dios quiere hacer? Lamentablemente, yo sí puedo impedirlo. O por lo menos puedo atrasarlo. Si no creo. Por eso es tan importante creer. Por eso es tan importante creer. No importa lo que tus ojos naturales vean. Si Dios te dijo que algo va a hacer y si estás orando por algo, decirle, yo te pido, Señor, que abras mis ojos para ver la obra, esa misteriosa obra, dice el libro de Isaías. Hay una obra misteriosa que no se entiende con la mente humana, solamente se discierne espiritualmente. Lo espiritual se discierne espiritualmente, nada más. Por eso en esta palabra, cuando Dios abre los ojos del criado, dice que automáticamente él comenzó a ver lo que Dios estaba haciendo. Y él entendió por qué Eliseo estaba tan tranquilo. Él entendió por qué Eliseo, a pesar de que había un ejército que lo quería atrapar, que lo quería matar, Eliseo estaba tranquilo, porque él veía el mundo espiritual. Y es tremendo y ojalá podamos entender en esta noche la profundidad de esta palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el enemigo logra que nosotros no entendamos, usa el arma poderosa que nos dio Dios y que es nuestra lengua, nuestra palabra. Los cielos, la tierra, todo lo creado fue creado por medio de la palabra. Y Dios dice, yo te di autoridad en tu palabra. Y entonces el diablo sabe que vos y yo tenemos autoridad. Entonces lo que el enemigo hace es traer confusión, es traerte todo lo que estuvimos diciendo hace un rato, desánimo. Es decirte, ¿para qué? Entonces vos empezás a declarar. Entonces en vez de edificar, lo que comenzás a hacer es quitar los ladrillos que ya estaban puestos. Tengamos cuidado con esto. Seamos cuidadosos. El mundo espiritual, aún hoy y hasta que Jesucristo venga, sigue funcionando de la misma manera. Y lamentablemente, el diablo muchas veces logra que al no entender la palabra, seamos nosotros mismos los que retrasemos la promesa de Dios, y logra convertir a adoradores en quejones, en quejosos. Y en vez de adorar, nos quejamos. Y en vez de gozarnos, nos lamentamos. Y en vez de servir a Dios, nos quedamos en casa pata para arriba. Y en vez de hablar del Señor y dar testimonio de Él, andamos llorando como los demás que no tienen al Señor. Y eso es triste, por no entender la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender la palabra, entenderla, asimilarla y ponerla por obra en nuestra vida.
No convertirnos en religiosos y andar todo, no, porque eso no es tampoco lo que Jesús quiere. Miren, si nosotros leemos la historia de Jesús, ¿qué vemos? Un Jesús que estaba con las prostitutas, que andaba de acá para, ¿o no? ¿O no? ¿O estaba encerrado Jesús todo el día ahí orando? No. Él tenía sus momentos de oración. Él tenía sus tiempos de oración cada día, pero después él hacía su vida. Él bendecía, él andaba por las calles. Por eso los fariseos no entendían, porque esperaban otra cosa del Mesías. Y él se comportaba de esa manera. Entonces, no tenemos que ser anormales, tenemos que ser personas normales, pero espirituales, entendidos. Saber que en lo secreto pasa algo cuando vos orás. Dios escucha y vos tenés que creer. No, pero estoy mal. No. Orá. Tenés que seguir orando. Y orar. Y creerle al Señor cuando te habla. Cuando Él te da una promesa, créela. Y si te cuesta creer la promesa, anotala en un papel, colgala en tu pared. O ponela en tu Biblia bien grande o en tu mesita de luz y léela. Dice que Eliseo, después de esto, versículo 18, él volvió a orar. Iglesia, cada vez que oramos, Dios mueve su mano. Cada vez que vos orás, Dios te escucha. Y Dios responde, no, pero pastora, yo no veo nada. No importa que no veas nada, Él te responde. Él está obrando. Cuando vos comenzás a tomar una medicación, la medicación empieza a hacer efecto por dentro, pero todavía vos no ves nada. ¿Pero por qué crees que si tomás esa medicación en la media hora, 20 minutos o en un rato vas a estar bien? Lo creemos. ¿Y por qué nos cuesta tanto creer que si nosotros oramos, Dios nos oye? Y dice su palabra que si nosotros creemos, ya tenemos lo que le pedimos. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso y creer eso? Si en las otras cosas las creemos. Tenemos que poner nuestra fe activa. Tenemos que activar la fe. Tenemos que obligarnos a nosotros a creer, porque Dios es fiel y es verdadero. Amén. Y todos nosotros queremos ver cumplida la obra de Dios y las promesas de Dios en nuestra vida. Eliseo oró otra vez, dice el versículo 18, si me estás siguiendo con tu Biblia. Otra vez oró. ¿Para qué? Para que el Señor trajera ceguera sobre sus enemigos. Y Dios lo hizo. Y Dios confundió a los enemigos. Dios lo hace. Tenemos que orar y Dios lo hace. En el Salmo 132, 18 dice, a tus enemigos vestiré de confusión. Eso dice la palabra de Dios. No tenemos que tener miedo. Dios obra a favor nuestro. Y termina, y voy a terminar ya acá, versículo 23, acompáñame por favor. Entonces, dice que le preparó una gran comida a los enemigos y cuando habían comido y bebido, los envió y les dijo, vuelvan a su Señor. Y dice, nunca más, lo digo de nuevo, nunca más, y que resuene de nuevo, nunca más vinieron bandas armadas de Siria contra la tierra de Israel. Nahum 1:13, iglesia, dice, ahora haré que su yugo salga de sobre ti y romperé tus coyundas. Ahora voy a sacar tu esclavitud y las cadenas que te oprimen se quebrantan en esta noche. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, yo decreto en esta noche, Padre, que vos estás quitando todo yugo de esclavitud de las vidas, Señor.
En el nombre de Jesús en esta noche, iglesia, yo te declaro libre de toda esclavitud mental, física y espiritual. En el nombre de Jesús en esta noche, yo declaro que las cadenas que te oprimen se quebrantan, se cortan ahora. En el nombre de Jesús, ¿qué es lo que te oprime? ¿Quiénes son los que te oprimen? ¿Dónde están? Dice el Señor. ¿Dónde están? Ya no están. Ya no están. Mirá, cuando vos levantas tus manos, las cadenas se caen solas. Por eso te digo, la adoración, la oración es tan importante. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos y adóralo y decile gracias. Gracias te doy en esta noche, Señor, por la libertad que trajiste a mi vida. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.